Hola a todos, les habla Roberto Andrés Valencia. Hoy voy a presentarles un video donde además de calcular el costo amortizado, vamos a comprender la razón por la cual existe el costo amortizado en la medición posterior a los instrumentos financieros. El ejemplo se centra en el instrumento financiero pasivo y espero que sea de gran utilidad para la aplicación de sus trabajos y temas de estudio. Bueno, como les comenté anteriormente, aquí vamos a trabajar un instrumento financiero pasivo en relación al costo amortizado. Inicialmente, los datos que tenemos es financiación explícita, significa que vamos a reconocer unos intereses, que el instrumento financiero tiene unos intereses pactados sobre los cuales se van a pagar unas cuotas. El monto del préstamo para nuestro ejercicio es 15 millones de pesos, una tasa efectiva anual del 8%. Eso equivale a una tasa efectiva mensual o periódica mensual del 0,64. En otros videos estaremos explicando cómo convertir las tasas de efectiva anual a efectiva periódica mensual para que lo complementen con este ejercicio. El plazo son 12 meses, se van a pagar cuotas mensuales fijas de 1.302.891 y hay unos costos de crédito de 75.000 pesos. Esto equivale para nuestro ejercicio al 0,5% del monto del préstamo. Es importante recordar que cuando hablamos de costo amortizado, hablamos, como su nombre lo indica, de amortizar los costos. En este caso, el instrumento financiero tiene unos costos directamente atribuibles a la consecución del crédito, es decir, que no se hubieran incurrido si yo no hubiera adquirido ese crédito por 75.000 pesos. Pero además tiene unos costos que son los intereses, o sea que en esencia costo amortizado indica que yo voy a ir amortizando tanto los intereses como ese costo atribuible a haber adquirido este instrumento financiero. Veamos cómo funciona entonces. Lo primero, vamos a plantear las tablas de amortización. Esta es la tabla de amortización para el pago del crédito frente al banco, la que todos conocemos, las que nos han enseñado en su momento, ¿cierto? Una tabla de amortización donde vamos a hablar de un periodo cero, es decir, el periodo inicial. Aquí no vamos a trabajar fechas porque lo que nos interesa es entender la esencia del costo amortizado. Un saldo inicial en el periodo cero pues no tenía el préstamo, no tenía intereses, tampoco había una cuota porque estamos en el periodo cero donde son intereses vencidos. Hay un abono a capital y un saldo final que corresponde al monto que me han prestado, que son los 15 millones de pesos. Pasado un periodo, es decir, un mes, yo inicio con estos 15 millones de pesos que los debo y calculo los intereses para un periodo. Como vamos a calcular el interés para un periodo, debemos utilizar en este caso la tasa periódica mensual, porque los periodos son meses. Tomamos los 15 millones y lo multiplicamos por la tasa periódica mensual. En este momento tenemos que debemos 15 millones de pesos más los intereses de 96. Pagamos una cuota que ya ha sido definida previamente, 1.302.891. Repito, aquí vamos a tener otro video complementario donde podamos hacer operaciones de matemática financiera para el cálculo de la cuota fija, para la conversión de tasas. Son videos que pueden ir complementando ustedes sin ningún problema. Por último, tenemos entonces que el abono a capital va a corresponder a la diferencia entre el valor de la cuota y lo que yo pago de intereses. Quiere decir que en este caso voy a abonar a capital 1.202.206.381. Para el final, el saldo final, voy a borrarlo acá, corresponde entonces al saldo inicial que yo traía más los intereses menos la cuota que yo pagué. Quiere decir que en este momento adeudo a capital 13.793.619. Esta misma operación se repite para cada uno de los meses y tenemos que los 13 millones, que es el saldo final del periodo 1, constituyen el saldo inicial del periodo 2
donde ya calculo los intereses sobre el nuevo saldo, si observamos son los 13.793.000, ¿cierto? Por la tasa. Y así sucesivamente para llegar al final, donde ya al periodo 12, final del periodo 12, se ha pagado los 15 millones de abono a capital, unos intereses que corresponden en este caso a 634.693 y van calculando sobre el saldo. Y nuestro saldo al final pues es en cero. Ahora vamos a mirar cómo funciona la tabla de amortización en relación al costo amortizado. Como bien les dije, estos 75 millones, que es el costo inicial, no lo vamos a registrar en el estado de resultados al momento de adquirir el préstamo. Por el contrario, lo vamos a ir amortizando en la fecha o en el periodo en el que dura el préstamo, es decir, en los 12 meses. Para eso debemos calcular la TIR porque el costo amortizado, recuerden que está calculado tomando como referencia la tasa interna de retorno o, como mencionan las normas, la tasa de interés efectiva para este instrumento. ¿Listo? Tenemos que los flujos, planteamos los flujos en donde en el periodo cero realmente yo no recibo 15 millones, porque si me han cobrado un estudio de crédito de 75, desde el punto de vista de flujo de caja, yo recibo los 15 millones menos los 75.000 pesos, quiere decir que tengo una entrada inicial de dinero neta de 14.925.000, no obstante, la cuota va a ser la misma la calculada sobre los 15 millones, que son 1.302.891 para todos los meses. Hallamos la TIR con la función TIR. Recuerden que al igual que las fórmulas anteriores, esto estará en otro video complementario, pero calculamos la TIR, es una función que nos facilita Excel y nos damos cuenta que la TIR de este instrumento es 0,722. Aquí debemos observar que mientras la tasa periódica efectiva mensual es del 0,64, nosotros al momento de recalcular la TIR obtenemos un 0,722. ¿Eso por qué se da? Porque el valor presente disminuye, o sea, el valor que yo recibo no son 15 sino 14 millones y me encarece la tasa. Cabe notar que cuando yo calculo la TIR con la función TIR, esta tasa que me arroja es periódica, siempre va a ser periódica. Por tanto, esta sería la tasa periódica mensual a trabajar. Teniendo esto, vamos a hacer la tabla de amortización. Entonces, iniciamos también en el periodo cero, en donde yo no tengo ningún saldo inicial, ¿cierto? No tengo ningún interés, ninguna cuota o abono a capital, pero al final del préstamo lo voy a registrar en libros por 14.925.000. ¿Esto qué significa? Que en libros yo debo registrar el valor neto correspondiente a el precio, el capital inicial desembolsado, más o menos, en este caso resto porque es un pasivo, los costos de transacción. Lo registro desde el punto de vista de los flujos de efectivo que yo he recibido o he entregado. En este caso he recibido 14.925, por ese valor va a ser el reconocimiento inicial del instrumento financiero. Ahora, los intereses los vamos a calcular con base en el saldo inicial, saldo anterior, pero ya con la tasa interna de retorno que hemos calculado. Noten entonces que los intereses para el primer mes es 107.762, 107.762. La cuota va a ser la misma porque voy a pagar los mismos 1.302.891 y al final el abono a capital corresponde también a la diferencia entre la cuota y los intereses. Aquí aplica para el segundo, tercero y cuarto periodo hasta el 12. De la misma manera, siempre los intereses son calculados tomando como base el saldo anterior multiplicando por la TIR. Y tenemos nuestra tabla de amortización del costo amortizado. Vamos a mirar entonces en qué consiste el costo amortizado. Voy a unificar las columnas para efectos de comparar. Recordemos que cuando hicimos el cálculo de intereses inicialmente, los intereses que me cobra el banco que yo calculé mes a mes van a diferir
de los intereses calculados bajo TIR, mientras que en TIR es 0,722, en el banco lo calculaba o lo calculo con 0,64. Esta diferencia entre los intereses de cara al banco y los intereses en la contabilidad a costo amortizado, que en el primer periodo es de 11.252, constituye la amortización de estos costos que están acá. Es decir, que yo no solo amortizo aquí en esta cuota, en este valor de intereses, los intereses como tal, sino también la parte proporcional de los 75. Si tomo la diferencia mes a mes y la sumo, vamos a tener que he llevado al gasto vía mayor valor de los intereses esos 75 que inicialmente yo llevaba al momento del desembolso. Con esto, lo que busca la norma es asociar todo este costo que yo incurro al comienzo con los beneficios que yo obtengo del crédito durante el tiempo que dura el instrumento financiero, llámese 12 meses, 24 meses, 36 meses. Y esto es en esencia el costo amortizado, amortizar los costos, tanto intereses como los valores que he pagado que son necesarios para obtener el instrumento financiero. Esperamos que sea de gran utilidad la comprensión de estos conceptos que son claves, que sirva para la aplicación de los ejercicios que ustedes están realizando diariamente en sus labores, en sus, digamos, desempeños laborales, y los vemos en una próxima oportunidad. Feliz resto de día. Muchas gracias.